especialmente a los compañeros de otros departamentos de la facultad. Nos sentimos muy honrados de que estéis con nosotros. Hoy tenemos con nosotros en esta siguiente sesión del seminario de investigación del MBA pues a un académico sumamente destacado, el doctor César Camisón Zornoza. Es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia y desde luego es una figura muy destacada en todo lo que es el campo de dirección de empresas dentro y fuera de nuestro país. El doctor Camisón ha trabajado tanto en la parte, digamos, más investigadora como en la parte más aplicada. Él es un experto en cuestiones, por ejemplo, de innovación. Y también pues, su influjo y su magisterio se ha notado, yo creo, en las redes, en nuestra academia, por ejemplo en ACEDE, todos los grupos que se han creado en torno a nuestra dirección de empresas en España, pues César ha estado y está muy presente en ese campo. Él tiene una dilatadísima trayectoria profesional, investigadora. Os he puesto un link con su currículum para que veáis el detalle. Y yo creo que hoy va a ser un día muy importante para nosotros en el seminario porque nos va a hablar de cómo se hace una tesis para aquellos que estáis en ese camino, en esa parte del camino. Y para todos los demás, pues cómo se hace un trabajo de investigación en general que eventualmente pudiera dar lugar a un artículo de investigación y a su publicación. Así que nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de tener a César con nosotros y esperamos que sea una sesión muy productiva. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Buenas tardes. La verdad es que cuando me hablaron de hacer este seminario no tenía muy claro cómo enfocarlo porque es un colectivo bastante raro, ¿no? Y hablar de hacer un trabajo de investigación al mismo tiempo hacer una tesis doctoral y no decir, y hacer una pincelada de cómo hacer artículos y ya es meterlo todo en el berenjenal y con dos horas, ¿no? Yo voy a intentar destilar algunas de las ideas fundamentales, ¿no? Que puedan ser comunes a los intereses de gente que sea doctoranda, que siéndolo ya vaya a desarrollar trabajos de investigación y aquellos que ya, habiendo desarrollado proyectos o trabajos de investigación, les preocupe publicar. Y lo que voy a contar es una cosa muy personal, es decir, os voy a hablar directamente a partir de mi propia experiencia y eso significa que va a haber campo para la discusión porque seguro que en algunas de las cosas que diré alguno de los presentes no estará de acuerdo, ¿no? En primer lugar, respecto a qué me gustaría a mí poner encima de la mesa para que pudiésemos hablar, ¿no? Yo creo que en primer lugar habría que hablar de desde qué principios, cuáles deberían ser los fundamentos que alguien, sea cual sea su etapa en su carrera académica, debería de seguir a la hora de diseñar y ejecutar proyectos de investigación. Estén orientados a una etapa más temprana, que es una tesis, o estén orientados a fases más avanzadas. Yo ahí tengo mis propias ideas de cómo se debería hacer este tema, basadas en mis éxitos y también en mis fracasos, que todos han habido en la historia de la universidad. Segundo, me gustaría hablar de diferenciación entre lo que es un proyecto y es un trabajo de investigación. Hablaremos en primer lugar de cómo diseñar un proyecto, pero un proyecto puede dar lugar, puede desembocar en diferentes trabajos de investigación y por tanto son cosas que están a diferentes niveles y cada una de ellas plantea sus problemas específicos. En tercer lugar, lógicamente, proyecto, trabajo y por último difusión, es decir, qué hacemos con el trabajo de investigación una vez hecho. La investigación casi no vale, en mi opinión, para nada, si queda únicamente en una estantería y por lo tanto hay que publicarla y además hay que publicarla bien. Os contaré algunas de mis experiencias en ese sentido que puedan seros de utilidad, ¿no? Y luego os decía que voy a hablar mucho en clave personal, pues mis consejos de lo que ha ido bien, de lo que ha ido mal, en mi caso particular, para que nos sirvan pues, al menos de reflexión, ¿no? Consejos respecto al tema del manejo de la bibliografía, que es un tema que algunas veces, bastantes, cuando hacemos seminarios de este tipo, despachamos con una cierta rapidez, que en mi opinión tiene una importancia decisiva y que muchas veces ya marca la calidad del trabajo final o la calidad del medio al que puedes aspirar a publicar. Hablaré del problema de cómo modelizar en nuestro campo, otro tema ciertamente tedioso, complicado, y ligado inevitablemente a él sobre cómo elaborar hipótesis, algunas pinceladas sobre el tema de la metodología, no voy a entrar en cuestiones metodológicas, no es el objetivo de este seminario,
pero sí que haré una reflexión sobre cómo se debería de lanzar, en mi opinión, la elección del método de investigación empírica con todas las etapas anteriores. Y por último, algunas pinceladas sobre el sentido crítico de la ética en nuestro trabajo, que a mí me parece que me choque, pero creo que estamos en un momento que puede ser oportuno. Ahí tenéis un par de transparencias que no voy a recalcar por no perder mucho tiempo, que sería un poco el índice completo de todas las cosas que vamos a ir diciendo, ¿no? En primer lugar, respecto al principio, ¿qué es no tenéis la transparencia? Yo la he enviado. Sí, en general, bueno, el problema es que era muy grande para enviarla directamente, entonces dijimos que se podía pedir en la secretaría del departamento, entonces supongo que algunos las habrán recogido y otros no, pero si no la podemos colgar en un fichero grande. Lo digo para que sepáis que prácticamente todo lo que he colocado ahí, por alguna novedad que hice ayer, lo tenéis ya publicado. Esto es un punto primero, ¿no? Pero es un problema que a mí se me plantea siempre, ¿no? Con respecto a los posibles doctorandos. ¿Qué es lo primero, el director o el interno? Para los doctores, por favor, cierran los oídos, no me escuchan, como que no están, ¿no? Y por tanto, vamos a hablar fundamentalmente de cómo debería plantearse a alguien esta decisión. Ya sé que muchas veces esta decisión ya está mascada, que te viene dada, por razones sociológicas o de otro género. Pero cuando existe libertad, es decir, cuando alguien se lo tiene que plantear, yo creo que tiene que hacer una elección racional, porque probablemente ello va a redundar en una convivencia más agradable entre los dos actores de la decisión y también en una mejor calidad final del producto que se haga, ¿no? Yo creo que el doctorando que se está planteando esta cuestión debería, en primer lugar, antes que pensar en quién se le va a dirigir un trabajo, en cuál es su campo de especialización. Mis peores experiencias dirigiendo trabajos de investigación han sido con gente que empezó a trabajar en mis temas, pero luego no le gustaba. Y ahí se produce una dialéctica horrorosa, con lo cual al final estás cebando un conflicto y generando expectativas desagradables. Yo creo que alguien primero tiene que centrarse, si le gusta el tema de estrategia, o le gusta el tema de finanzas, o le gusta el tema de recursos humanos, hacer ya aquí un primer posicionamiento. Y a partir de ahí, pues dejarnos de utopías, esa idea romántica de muchos doctorandos, de que tienen una idea genial, y me imagino que a algunos de los viejos como yo les habrá ocurrido, y van a vendérsela, entre comillas, a un director que evidentemente va a caer rendido a sus pies ante idea tan magnífica, hay que destacarla. Mirad, todos tenemos, cuanto más serios somos, más experiencia, igual que cuando un coche lleva una cierta velocidad, tú no lo vas a reorientar de forma fácil porque te saldrás de la carretera, pues con las técnicas de investigación ocurre exactamente igual.